Padre, Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy hables a nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Sabemos que tú no nos condenas en ningún momento. Tú perdonas nuestras faltas. Y el día de hoy, este momento es una nueva oportunidad para abrirte nuestro corazón, Señor. Para retomar esa promesa y ese llamado que está sobre nuestras vidas. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Estamos aquí delante de ti. Queremos más, Señor. Hemos probado de tu Espíritu y queremos más. Gracias, Señor Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bueno, pues vamos a iniciar porque mi esposa hizo unas rajas muy ricas, ¿verdad? Ya tengo hambre, no desayuné. Y vamos a celebrar el día de hoy, ¿verdad? Nosotros, déjame platicarte que no somos de celebraciones. Yo no soy de celebrar, no soy de tradiciones. Nunca me han gustado las tradiciones. A veces he celebrado mi cumpleaños, pero rara vez, a veces sí, a veces no. Nuestros aniversarios, no somos de los que cada año celebramos aniversario. De repente ya celebramos o vamos y celebramos algo cuando lo decidimos, pero no somos personas que año con año vamos a celebrar. Y no somos de celebraciones, ¿verdad? Sin embargo, sí hemos tratado de empezar a adquirir ciertas tradiciones sobre eso, porque hablaban mis hijos de que en su escuela, a mi hijo Mateo le dijeron que cuáles eran nuestras tradiciones o lo que hacíamos, y dice Mateo, no, pues nosotros no tenemos tradiciones, no hacemos algo regularmente. Los cumpleaños sí los celebramos, ¿verdad? El pastel típico, pero de ahí en fuera, el día del amor, el aniversario, a veces mi cumpleaños se me olvida. Todos no somos de celebraciones, pero no es bueno tener celebraciones, y las personas que año con año guardan ese momento especial, es bueno porque al pueblo de Dios, en la antigüedad, Dios a través de sus leyes le instituyó tradiciones, fiestas que celebraban para recordar las cosas buenas que Dios había hecho con ellos, cada momento. Entonces no es algo malo, es algo bueno. Nosotros no lo acostumbramos mucho, pero sí hemos ahorita últimamente tratado de celebrar, de establecer ciertas celebraciones, ¿verdad? Pero pues no lo hacemos. Pero el día de hoy pues decidimos, vamos a celebrar. No es el día de hoy, los 5 años, pero vamos a celebrar con los que estén aquí, con los que llegaron. Entonces hay una comida muy rica que hizo mi esposo, un postre que trajo Luis. ¿Sí lo trajiste, Luis? Ah, bueno, muy bien, pues. Entonces ahorita la palabra del día de hoy va a ser también palabra y enseñanza. Y yo creo que una respuesta muchas veces cuando en nuestro caminar cristiano decimos, ¿por qué no he podido yo dejar de hacer esto? ¿Qué es lo que necesito, ¿verdad? Para ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo creo que vamos a llevarnos una prédica más de esto. La prédica se llama En el Espíritu. En el Espíritu. Voltea con tu vecino y dile, el Espíritu te va a hablar el día de hoy. ¿Verdad? Voltea con alguien que esté por ahí y dile, el Espíritu te va a hablar el día de hoy. Pon atención. Yo les mandé en el WhatsApp un mensaje que decía, no vivimos por el cumplimiento de la ley, sino por nuestra fe en el Espíritu de Dios. No vivimos por el cumplimiento de la ley, sino por nuestra fe en el Espíritu de Dios y rendirnos a su voluntad. No vivimos por el cumplimiento de la ley, sino por nuestra fe en Dios, en el Espíritu de Dios, y rendirnos a su voluntad. Y hoy vamos a ver el fundamento de esto y cómo podemos empezar a aprender a vivir en el Espíritu, porque la palabra nos dice que si vivimos en el Espíritu vamos a tener libertad, y donde está el Espíritu hay libertad. Las cadenas son rotas. En un principio, cuando no sabemos nada y queremos ser buenas personas, o hay algún hábito, algún vicio, algún pecado que tenemos y tú has tratado de romperlo y no has podido, la palabra nos enseña que antes de que Jesús y que el Espíritu de Dios tome control sobre tu vida y llegue a tu corazón, somos esclavos del pecado. Hay un mundo espiritual
que tiene autoridad sobre nosotros porque este mundo está bajo maldición. Aunque hay un reino de Dios manifestado aquí en esta tierra, hay un reino de Dios manifestado, en ese reino de Dios no gobierna el enemigo, sino gobierna el Espíritu de Dios. Sin embargo, en todo el mundo es un mundo que está bajo maldición y gime por esa manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de Dios mismo en todo el mundo, ¿verdad? Pero hay un mundo espiritual que rige. Entonces, cuando tú no le has rendido tu voluntad a Dios, no le has entregado tu vida, o tomaste la decisión de no escuchar al Espíritu de Dios y permaneces en tu pecado, ese mundo espiritual gobierna sobre tu vida. Hay un mundo espiritual, si tú no lo sabías, es real, ¿verdad? Y cosas que no podemos dejar de hacer porque hay una autoridad espiritual que tú le das al enemigo cuando tú no quieres alinearte con el Espíritu de Dios y no te rindes al Espíritu de Dios ni a nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo Dios nos da la respuesta aquí en Romanos, que Él ya vino y venció y te dio libertad en todos los sentidos y te deja en un punto donde eres libre. Ya no eres esclavo, porque antes querías dejar de hacer lo malo y no podías, ¿verdad? Dependías de eso. Muchas veces pensábamos que me gustaba, pero realmente nos encadenamos a esos malos hábitos, a esos malos deseos, a ese pecado. Pero llega un punto donde ya somos libres. Sin embargo, todavía tenemos una libre decisión, una libre voluntad, o de obedecer a nuestros malos deseos, que los malos deseos van a seguir ahí todo el tiempo. Pero eso ya no nos va a dominar porque ahora nos enfocamos en lo que quiere el Espíritu de Dios que mora en nosotros. A la medida que tú tomes esa decisión y tú vayas escuchando en cada pequeño detalle, primero es en lo grande, en lo macro, lo que se ve, pero después es en los más pequeños detalles. Escuchas al Espíritu de Dios y sigues y eres más sensible. Mira, hay una anécdota que Dios nos llama de muchos lugares. Él nos escogió. Desde antes de llamarnos, Él ya te escogió. Somos escogidos por Dios. Y luego nos llama. Y nos puede llamar de diferentes lugares. Yo fui a un lugar que no eran cristianos, era una experiencia. Y ahí yo de alguna forma pude percibir el Espíritu de Dios y tener fe. Y yo ahí duré 2 años manejando, trabajando con mi carácter, con diferentes cosas, pero llegó un momento en que yo iba a ese lugar y pues me sentía bien porque servía, había servicio, veía cómo otras personas se rendían. Sin embargo, llegó un momento en que yo regresaba a mi casa y regresaba como con una tranquilidad después de haber servido, porque cuando tú vas y sirves y ayudas a otras personas es algo bueno, que esté en la palabra. Pero en ese lugar había manifestaciones espirituales que uno no entiende, ¿verdad? Sin embargo, yo regresaba a mi casa, según relajado, y cualquier cosita con mi esposa, yo reaccionaba, no controlaba, no tenía dominio propio sobre mis emociones. Cualquier cosita me sacaba de mi control propio, de mi dominio. Entonces, después de 2 años que duré ahí, porque Dios estuvo haciendo algo conmigo ahí, estuvo madurándome en la cuestión del alma, pero ya llegó un momento en que el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida y yo me di cuenta que yo decía, bueno, ¿por qué no me dura más ese servicio, verdad? Solamente todo el fin de semana ya, y ya el lunes estoy así. Entonces yo en ese entonces ya empezaba a leer la palabra, ¿verdad? Ya también empezaba a ir a la iglesia y yo empecé a leer que el Espíritu de Dios da libertad y da dominio propio, da paz. Y yo entendí que tenía que conocer más a Dios, al Espíritu de Dios, y ser renovado por medio de su palabra. Dice, amado, yo quiero que tú prosperes y que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma, ¿verdad? Aquí sabemos que el alma son tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Esas 3 cosas conforman tu alma. Tu espíritu es otra cosa y ese es el que te da Dios, ¿verdad? Los seres humanos nos relacionamos en 2 aspectos. Cuando tú te unes a tu mujer
o tú, mujer, te unes al hombre y toman la decisión de vivir juntos, de hacer una familia, se unen físicamente y en el alma, ¿verdad? Decisiones, sentimientos y voluntad, pensamientos, sentimientos o emociones y voluntad. Pero cuando tú te unes a Dios y le entregas tu vida, te unes a Él en tu alma y en tu espíritu, ¿verdad? Es otro nivel de relación. Pero ese nivel, como tú te unes a Dios en tu espíritu, el Espíritu de Dios que viene a tu vida te da libertad. ¿Cómo? Cuando tú te arrepientes de tu mala forma de vivir y declaras al Señor como tu Señor y como tu Salvador, crees con tu corazón que Jesucristo murió por ti, por tus pecados, y resucitó para darte vida. Crees en tu corazón y confiesas con tu boca y eres salvo. Dice la palabra, todo el que declare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? El que lo reconozca. No vamos a ser defraudados. Nos unimos al Señor en nuestras decisiones, pensamientos, voluntad, en nuestra alma y en nuestro espíritu, algo que está fuera de nuestro alcance. Porque mientras tú no hagas eso y no le rindas tu voluntad a nuestro Señor Jesucristo, tú eres todavía esclavo de ese mundo espiritual. El único que te puede dar la libertad es Cristo Jesús, que venció a la muerte y está sentado el día de hoy a la derecha de Dios y ora y pide e intercede por ti y por mí. ¿Verdad? Entonces, te unes a Cristo Jesús. No vivimos por el cumplimiento de la ley. No vivimos para ser buenas personas, para tratar de portarnos bien. Claro que el Espíritu de Dios nos lleva a eso. El Espíritu de Dios nos lleva a respetar la ley, a marcar límites, como ya les he enseñado aquí, a establecer principios de mi vida. Pero eso es, y entendemos por qué eso nos da libertad, nos da la verdadera libertad. Posiblemente no me permita hacer lo que yo quiera en ese momento, pero lo que yo quería hacer en ese momento no me daba libertad, sino me llevaba a la depresión, me llevaba a estar solo, a perder mi familia, ¿verdad? Pero ahora no vivimos por eso, vivimos por el Espíritu de Dios, y esos límites nos dan libertad, ¿verdad? Ahora tenemos que obedecer, no por portarnos bien, no por miedo a ser castigados. O sea, no vivimos por la ley, vivimos por el Espíritu, porque no hay nada que anhelemos ni que debamos anhelar más que el Espíritu de Dios. Señor, no quiero que tu Espíritu me deje. Y dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el mundo espiritual. Nada te puede separar del amor de Dios y de su Espíritu, ¿verdad? Es Dios mismo. Sin embargo, si tú tomas la decisión de alejarte, de practicar el pecado, de seguir tus malos deseos, es lo único que te puede llevar a la muerte. Y eso está establecido en su palabra. Vamos a ir aquí a Gálatas. Vamos a poner el fundamento, ¿verdad? Bíblico de todo eso, porque yo no predico lo que yo pienso, ¿verdad? Ni tenemos que predicar lo que pensamos, ni lo que se oye mejor, sino la palabra, porque la palabra es la sabiduría de Dios que gobierna y tiene autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico. Y es la respuesta a nuestras necesidades, cada necesidad, no solamente físicas, sino espirituales, como ya te dije, porque nos estamos uniendo al Espíritu de Dios, a Jesucristo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Cinco 22 a 23. Y yo te voy a leer una traducción que se llama lenguaje actual, ¿verdad? Si tú tienes la Reina Valera, la NTV, traducción viviente, que es la que leemos normalmente, las palabras no van a ser exactas, pero significan lo mismo, ¿verdad? Dice aquí, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos.
No hay ley que esté en contra de todo esto. ¿Quién provoca eso en nosotros? ¿Quién nos hace hacer eso? El Espíritu de Dios. Estamos enfocados en el Espíritu de Dios, no en mis errores, no en tratar de hacer bien, sino en el Espíritu. Y si nos enfocamos en el Espíritu y lo que le agrada al Espíritu, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Prestamos atención cuando el Espíritu habla a tu corazón. Y son cosas que son, mira, es como yo ayer, antier, ya tenía 2 semanas que no corría. Y fui a correr, saco a 2 perros, saqué al primer perro y regresé. Entonces la pastora Ceci me dice, porque la pastora lleva a Mateo a la escuela. Entonces me dice, yo era en la mitad de mi ejercicio, de cuando iba a correr, es algo que yo pues disfruto mucho. Y me dice, ¿no puedes llevar tú a Mateo? No le pregunté por qué, ni le pedí explicación, ni nada, sino le dije, sí lo llevo. Otras veces, o mi naturaleza es decir, no, pues ¿por qué ¿por qué quieres que lo lleve? ¿Por qué no lo llevas tú? O pedirle alguna explicación. Ya, aunque ella me dijo, no, pues es que me duele un poco la cabeza, me siento un poquito mareada. Y otras veces, pues yo hubiera necesitado esa explicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy enfocado pues en mis cosas, ¿verdad? Disfruto salir a correr, está en la mitad de eso que tengo que hacer. Ya tenía 2 semanas que no lo hacía, quería hacer eso, pues es algo que yo hago y que disfruto, ¿verdad? Que me hace el día. Ya se me iba a hacer tarde o no iba a ser mi plan como yo lo tenía establecido, me sacó de mi plan como yo lo tenía. Y antes decía, no, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no vas tú? ¿O por qué me pides eso? Y en cuanto yo hubiera dicho eso, pues aunque después hubiera dicho, sí lo hago, pues ya no, ya no funciona, ¿verdad? Entonces, eso es como el Espíritu de Dios a veces te habla. Entonces uno ahí está sensible, decir, sí, claro que sí lo hago. A lo mejor sí hay algo que tengo que dejar, algo que yo quería hacer, algo que disfrutaba, no es algo malo, ¿verdad? Hacer ejercicio, es mi momento, pero yo ya no estoy solo, ¿verdad? Comparto mi vida, somos uno solo, yo y la pastora. Entonces, un momento, sí, claro que sí, ¿verdad? Eso lógicamente, aparentemente es una pérdida, porque en ese momento pues no voy a terminar mi ejercicio, a lo mejor se me va a hacer tarde, o ya no voy a hacer mi plan como yo lo tenía, mi cambio de pensamiento, pero es algo bueno porque pues ella se pone contenta, se siente escuchada. Se fue y me dejó su avena, me dejó desayunar. Luego en el día yo sé que pues vamos a estar bien, hay conexión, vas fortaleciendo la conexión. Si es viernes, pues en la noche vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, hay ganancia. Cuando tú escuchas al Espíritu de Dios, parece que puede haber pérdida conforme a tu razonamiento, pero no es pérdida. Sí cedes a lo que tú querías, a tu yo, a mí, al mío, a mí. Pero el Espíritu de Dios siempre te lleva a más, a compartir, a hacer comunidad, ¿verdad? Primeramente, pues con Dios y luego todo lo demás. Entonces, el Espíritu nos hace amar a los demás, escucharlo, ¿verdad? Nos lleva a eso. Vamos a ir aquí a Romanos 8:30. Romanos 8:30. Yo puse aquí en proceso de remodelación. En proceso de remodelación. Yo creo que de repente cuando empezamos en nuestro caminar cristiano deberíamos de traer un letrero que dice no tocar, ¿verdad? Está en proceso de remodelación por su beneficio, por su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, no te acerques. Pero aquí en Romanos 8:30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Otras versiones dicen, los justificó. Esta versión dice, los puso en la relación correcta con Él. Otra versión dice, los justificó. Otra versión dice, los aceptó. ¿Verdad? Dios nos escogió, Dios nos llamó.
Y en el Espíritu Dios nos justifica, nos acepta. Pero en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cambio de pensamiento, nos va poniendo en esa relación correcta con Él. Eso no es automático, ¿verdad? No, hermano, yo ya soy una nueva criatura, mi mente es nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué criticas, verdad? ¿Por qué hablas mal de...? ¿Por qué chismeas, verdad? Si tu pensamiento ya está... Claro que en el Espíritu está hecho, pero Dios nos va poniendo por medio de ese Espíritu en esa relación correcta con Él, por medio de renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Y eso es cuando no nos alejamos, cuando de repente somos reprendidos, corregidos. Dice la palabra que vamos a ser corregidos, que si alguien te corrige es porque te ama, ¿verdad? Porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Y tenemos que permanecer. Dios nos trajo a su iglesia para hacer iglesia, para manifestarse en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros, pero para ser renovados, para cambiar nuestra forma de pensar. Lo que siempre tenemos que valorar más es su palabra y su espíritu, por su espíritu. ¿Por qué? Porque esa va a ser la respuesta a esos 5 años, 10 años que tienes batallando y que no has querido doblar las manitas, ¿verdad? Es un proceso de toda la vida, créeme, conmigo y la pastora, este momento es nuestro mejor momento en relación. ¿Por qué? Porque hemos tenido que tomar una decisión, o doblegamos nuestro orgullo y le creemos a Dios, o bye, ¿verdad? Incluso nosotros, si nos alejamos de Jesús, nos secamos. Todo lo que tenemos, todo lo que gozamos, es porque seguimos su espíritu. En el momento que el espíritu nos habla, doblegamos nuestro orgullo, no importa lo que cueste, lo hemos hecho. Y por eso tenemos más, ¿verdad? Tenemos más y estamos en el llamado de Dios, en el proceso que estamos. Pero lo mismo es para ti, ¿verdad? No hay, dice la palabra que si tú crees en Cristo Jesús no vas a ser avergonzado. Todo se va a restaurar. Dice la palabra, hasta 100 veces más te voy a dar lo que perdiste, pero tienes que estar dispuesto a perderlo, empezando por tus decisiones, por tus malos deseos, ¿verdad? Estar dispuesto, pero hay ganancia. Entonces, estamos en proceso, hay un proceso, estamos en remodelación, no hay condenación, no hay condenación. Si tú te paras así como la canción, Señor, yo sé que soy un pecador, no hay condenación en mi vida, hay paz, gozo. Yo sé que no es por mí, Señor, es por tu espíritu. Tú estás alcanzando mi corazón, Señor. Es gozo, ¿verdad? Es esperanza. Libres por su espíritu. Vamos a ir aquí a Romanos 8, 3 a 4. Romanos 8, 3 a 4. Somos libres por su espíritu. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu de Dios. ¿Verdad? Jesús lo hizo, ¿verdad? Al pagar el precio de nuestros pecados, murió y resucitó por nosotros. La ley es igual a religión, o la puedes ver cuando tratas de cumplir la ley para que Dios te acepte, es una religión. Eso no es suficiente, ni va a ser suficiente, ni lo vamos a poder hacer. Cristo Jesús nos da la libertad, como yo te decía, la libertad espiritual. Eso es lo primero, libertad en tu espíritu, rompe tus cadenas. Eso que es imposible para ti, porque es imposible para ti, es posible para Dios. Ponle el nombre que quieras: vicio, malos hábitos, mal carácter,
enfermedad, ponle el nombre que tú quieras, Dios lo puede hacer. Enfócate en el Espíritu, en Dios, en Cristo Jesús, en rendirle tu vida, en transformar poco a poco tu manera de pensar. Es un camino a la felicidad, un camino a la verdadera felicidad, a la verdadera libertad. El día de ayer yo estuve en una ceremonia, casé a unas personas y yo les decía, este es el camino a la felicidad, el camino de hombre y mujer. Cuando Dios te muestra una mujer, dice la palabra que Dios nos muestra su amor. Cuando encontramos mujer, encontramos el favor de Dios, o sea, hombre o mujer, hablando de hombre o mujer, los dos. Que tú encuentras mujer o hombre, encontramos el favor de Dios. Dios nos ha mostrado su amor, ¿verdad? Y que encontramos el camino a la verdadera felicidad. Y es una realidad. Y yo les decía, pero yo creo que tú vas a decir, pastor, pero ya llevo 3 veces caminando este camino y no es cierto, no he llegado a ese camino. Bueno, puede ser verdad, pero eso tiene una explicación. Porque cuando llega el momento de que tenemos que crecer, no estamos dispuestos a crecer y a ceder o dejar nuestro pecado, nuestros malos hábitos, escuchar al Espíritu. No estamos dispuestos a eso, de ceder, de morir a eso, para crecer, ¿verdad? En el amor, en esa relación perfecta que Dios tenía para nosotros. Entonces, no es válido. ¿Por qué? Porque nos alejamos. Pero si permaneciéramos, Dios cambia nuestro carácter, nos hace crecer. Entonces, es un plan de Dios, pero depende de nosotros que permanezcamos. Entonces, en el Espíritu de Dios es lo mismo. Lo primero es lo primero. Entonces, tú ahorita, tu relación con Dios, con su Espíritu, ¿verdad? Seguirlo, aprenderlo, renovar tu manera de pensar. Porque en la medida que tú quieras aferrarte a tus ideas, a tus pensamientos, aunque sea lo último que estén sacando en el Facebook, en Internet, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría. El rey Salomón, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. El hombre más sabio y más rico que ha existido, el rey Salomón. Y Salomón le dijo, Señor, solo quiero que tú me des sabiduría, ¿verdad? Y que tu Espíritu Santo esté conmigo. Y Dios le dijo, como me pediste sabiduría y no pediste riqueza ni que castigara a tus enemigos, entonces me pediste lo correcto, te voy a dar todo lo demás. Todo lo demás. Es lo mismo cuando tú tomas la decisión de seguir al Espíritu, de escuchar al Espíritu. Todo lo demás se va a potenciar. Puede haber pérdida en un momento, sí, pero ese es el costo por seguir al Espíritu, ¿verdad? Perseverar. Dice la palabra que si tú estás en una situación difícil, adversa, es para que tú aprendas a perseverar, a permanecer, para que seas constante. Dice, cuando pidas algo a Dios, pídelo con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar que van de un lado a otro. Quien es así no va a recibir nada del Señor. Es inconstante en todo lo que hace, porque Dios sabe que necesitamos constancia. Entonces, Dios va a despertar tu espíritu. Pero tienes que hacer tu parte, ser constante, ceder a tu orgullo, a tu voluntad, decirle sí, Señor, aquí estoy. Permanecer es un buen resultado, un buen camino. ¿Verdad? Tú puedes valorar lo que yo te predico. Dice, la palabra de Dios se muestra por sus resultados, por el fruto, ¿verdad? Si yo te predico algo y estuviera yo divorciado, sin familia, pues dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Alguien puede haber muy bonito, hablar súper elocuente, pero la palabra dice, por sus frutos los conocerás. Alguien puede decir que siga al Espíritu, que escucha al Espíritu, venir aquí, levantar sus manos, llorar, quebrantarse. Eso no te demuestra si vive en el Espíritu, no. Es bueno adorar a Dios, es bueno conectarte en tu alma, en tus pensamientos, sin temor, con ese gozo del Espíritu. Pero eso es una manifestación, eso no deja ver si tú vives en el Espíritu o no, sino los frutos que vas dejando en tu camino, los frutos en tu vida. Y si tú ahorita no tienes muchos frutos, pues no te tienes que sentir mal. Tienes que tener la esperanza de que el Espíritu lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque aquí en la palabra está la respuesta, ¿verdad? Aquí en la palabra está la respuesta. Aquí vamos a ir a Romanos 8:9, hablando del Espíritu.
Vamos a ir primero a Romanos 8, 5 a 8, que es la diferencia entre vivir por el Espíritu y vivir en la carne. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que vivir en el Espíritu? Escuchando al Espíritu. Romanos 8, 5 a 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitirlo, ¿verdad? Tú lo permites porque ya eres libre de decidir. Entonces, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Vivir por el Espíritu. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en el Espíritu. Ahora, que tienes que hacer es en qué me estoy enfocando, ¿eh? ¿En qué me estoy enfocando? ¿Me estoy enfocando en el Espíritu? ¿Estoy valorando las cosas del Espíritu? ¿Estoy aferrado a mi propio pensamiento? ¿O estoy desechando eso como decía Pablo, desecho todo lo que yo sabía y recibo lo nuevo que Dios tiene para mi vida? ¿En qué te estás enfocando? Es una pregunta que tú te tienes que hacer. Y la respuesta es enfocarnos en las cosas del Espíritu, transformar nuestra mente por medio de su palabra, permitir que me controle el Espíritu, ¿verdad? Dice la palabra aquí en 8:9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Nosotros sí tenemos al Espíritu. Y aquí en Romanos 8, del 10 al 11, nosotros pertenecemos a Cristo Jesús y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes, ¿verdad? Somos hechos libres, como ya les decía. Y aquí en Romanos 8, del 12 al 14, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer, ¿verdad? No te sientas mal si hay malos deseos en tu vida, es normal, pero no estás obligado a obedecerlos. Pues si vives obedeciendo, la morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Y aquí dice, ¿qué pasa cuando todavía me equivoco demasiado? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando todavía, pues, está muy bien, pastor, pero yo todavía no le llego ahí, ¿verdad? Aquí en la palabra, aquí en Romanos 7, del 18 al 25, no vamos a leer todo, pero hay una explicación. Romanos 7, apúntalo para que tú lo leas en tu casa completo. Voy a leer algunos puntos. Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace
lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Te pasa esto? Que sabes lo que está bien y no lo haces, y sabes que no tienes que hacer algo e igual lo haces. Tienes que tomar conciencia, ¿verdad? Dice el pecado, el enemigo, ¿verdad? El diablo. La palabra dice que tenemos que tomar autoridad, tenemos primero que tomar identidad de quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos escogidos, somos llamados, somos libres. Y el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. No tenemos que justificarnos, no tenemos que echarle la culpa al diablo, porque si le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, el enemigo ya no tiene autoridad espiritual, ya somos libres. Entonces sí tenemos que tomar conciencia, identidad de quién soy yo. Dice, un hombre no prende una lámpara para esconderla abajo de la mesa, para meterla al closet. Dios ha encendido una luz en nosotros para que brillemos, para que reflejemos su verdad, su amor, ¿verdad? Entonces tienes que empezar por tomar tu identidad como hijo, como hija de Dios. Saber que eres hija o hijo de rey de reyes, señor de señores, del Creador. Tomar tu identidad, tomar tu autoridad, tu responsabilidad. Pues si yo ya no puedo estar haciendo eso, Señor, ayúdame. Yo quiero reflejar, tiene que nacer de un deseo auténtico en tu corazón, de saber que vas a reflejar la gloria de Dios. Es tomar tu identidad. Y aquí dice, aquí en Romanos 7, 21, 24, siguiendo con este dilema o esta problemática que a todos hemos estado ahí y a todos nos pasa. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Está hablando Pablo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aquí en el 7:25 nos da la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero dice aquí, la respuesta está en Cristo, ¿verdad? Enfocarnos en el Espíritu, el que nos ha dado libertad, nos da libertad para decidir. Tenemos que enfocarnos en el Espíritu. Dios habla a tu corazón. Mira, la primera vez que yo regresé, que te dije que regresé, me sentía completamente livianito, espiritual. Lo primero que yo vi, fui a un Oxxo, creo, y vi 500 pesos ahí. Y luego lo primero que yo hubiera hecho, pues, son míos, ¿verdad? Yo los encontré, Diosito me los puso. Y estaba ese dilema, esa tentación de... ahí claramente, antes no lo podía ver, y decía, no, pues este es mío, ¿eh? No me preguntaba, pero ahí claramente en mi espíritu está ese pensamiento, ¿verdad? De no, pues, no es tuyo, ¿verdad? O sea, ¿de quién es? O el otro ahí, que está esa otra parte de no, pues, es tuyo, quédatelo. Claramente ahí, pero a un nivel como muy claro, ¿verdad? Como cuando todo te queda muy claro. Entonces ahí está mi decisión libre, ¿vale? Ya estaba libre. Antes no lo podía ver porque antes pues lo agarraba, porque era esclavo de mi ¿cómo se dice? De mi avaricia o de lo que quería más, ¿verdad? Y ahí claritamente lo vi y dije, no, pues mira, aquí está este dinero, creo que se le cayó a alguien, ¿verdad? Entonces son decisiones, es el Espíritu hablando, son decisiones que vas tomando. El Espíritu habla cada día, todos los días, a tu vida, a tu corazón. Y uno va tomando la decisión de permanecer en el Espíritu, de obedecer al Espíritu, obedecer a tu carne, ¿verdad? Y siendo transformados de la mano por medio de la palabra. Aquí vamos, sin miedo y sin temor. Sin miedo y sin temor. Miedo y sin temor. Vamos a ir a Romanos 8 del 15 al 17. Romanos 8 del 15 al 17. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios
cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, papito, ¿verdad? Pero de una forma íntima, personal, respetuosa. Es nuestro Padre. Hay confianza, pero sabemos quién es Dios. Hay respeto, hay temor, hay confianza. Sabemos que podemos estar cerca de Él y que nada nos separa, que Él no nos condena porque Él es el que nos ha escogido, nos ha aceptado. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos, ¿verdad? Por su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos. Hay algo que se rompe en el mundo espiritual porque el Espíritu de Dios llega a nuestra vida. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pues si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén. Con esto vamos a terminar. Vamos a dejarlo para la siguiente plática, pero mira, le voy a invitar a la pastora que ponga la alabanza del Espíritu. Sí. Todo esto que yo te dije está fundamentado en estos versículos de Romanos 7, Romanos 8, por su Espíritu. Si tú todavía estás batallando, ¿por qué hago lo que no quiero? La respuesta está en Cristo Jesús. Enfócate, busca como un niño, como un juguete nuevo, leer la palabra, transformar tu manera de pensar. Obedece al Espíritu de Dios. Alguien que permanece en su pecado y dice que vive en el Espíritu, no es verdad, se está engañando a sí mismo, eso no es real. Dice la palabra que no podemos estar pecando y decir que vivimos en el Espíritu. Eso nos lleva a la muerte, pero el Espíritu de Dios nos llega a la vida, ¿verdad? Toma la decisión el día de hoy, retoma fuerzas, que el Espíritu ponga ese deseo en tu corazón. Yo te voy a invitar a que tú te levantes, vamos a alabar a Dios por medio de esta canción, de esta letra. Ábrele tu corazón a Dios. Y al final vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos vivir por tu espíritu, en tu espíritu. No queremos ir a ningún lado si tu espíritu no está con nosotros, Señor. El día de hoy retomamos fuerzas. Pon esa pasión, ese fuego en tu corazón, Señor. Sabemos que tú abres puertas que nadie puede cerrar y cierras puertas que nadie puede abrir. Y que tú deseas nuestro corazón, guiarnos por medio de tu espíritu. El día de hoy queremos alabarte, exaltarte. Levanta tu voz, ahí está la letra, habla de tu corazón. Vamos a alabar a Dios.
Gracias, Señor. Gracias, gracias. Cuanto más nos rendimos, más te necesitamos, Santo Espíritu. Gracias por tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Gracias, Señor. Tú nunca nos fallas. Gracias, alabado sea nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes. ¿Te puedes sentar, mi hermano? Vamos a terminar, ya tengo hambre, ya. ¿Quién tiene hambre? Rajas con queso y mole con pollo, ¿verdad? Rajas con elote, ¿verdad? Postre, pastel. Bueno, pues vamos a terminar nuestro servicio, vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Verdad? La palabra nos dice que Dios ama al dador alegre y no es por tristeza, no es con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. También en esta parte tenemos que tomar nuestra identidad, nuestra responsabilidad, saber que todo lo que tenemos viene de Dios y le pertenece a Dios. Dice, ¿quién soy yo para traerte? ¿Y quién es este pueblo para traerte? Simplemente lo que me toca de todo lo que tú ya me has dado. Amén. Bueno, toma tu diezmo, tu ofrenda, y en casita vamos a poner la forma de dar. Bendecimos estos diezmos, estas ofrendas. Te pedimos, Padre, que tú prosperes nuestro trabajo, que cumplas esa promesa que le haces a cada hombre, a cada mujer, de que si traemos los diezmos al alfolí, tú vas a derramar provisión hasta que sobre y abunde, y vas a hacer en nosotros un corazón generoso, que podamos contribuir con tu iglesia y suplir necesidades a nuestro alrededor, porque la provisión que sobreabunda viene de ti. Bendecimos cada diezmo, cada ofrenda en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden pasar.